Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos Hoy. Les invitamos a que se queden con nosotros y disfruten, como siempre, de los temas que hemos preparado para ustedes. Y los adelantamos en el siguiente sumario. Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, una ocasión para conocer más y mejor los retos y necesidades de los miles de misioneros que desarrollan su vocación en los 5 continentes. En nuestra visita a la Catedral de San Salvador, en Jerez de la Frontera, nos encontramos con una exposición permanente que muestra un patrimonio que revela la antigüedad de un cabildo que se remonta al siglo XIII. Celebramos hoy el DOMUN, el Día Mundial de las Misiones. Tiene una larga y fecunda historia en la vida de la Iglesia que está sirviendo para alentar su dimensión misionera de difusión del Evangelio. Su lema de fe más caridad igual a misión le hace cobrar una mayor actualidad. En la entrevista a Eduardo Martín Clemens, delegado de Misiones de Sevilla, nos adentramos en el significado que tiene el DOMUN y sus repercusiones en la vida de la Iglesia, de todos sus fieles, porque todos ejercemos ese papel, apoyando desde nuestras tareas a los que lejos están en primera línea de misión. Hoy contamos en nuestra entrevista con Eduardo Martín Clemens. Él es el delegado de Misiones en Sevilla. Bienvenido, como siempre, a Testigos Hoy. Gracias, Susana. Imagino que hablar de las misiones, habiendo estado en la misión, ha de ser extraordinario, sobre todo en este mes de octubre, en que vivimos ese ambiente misionero y celebramos además algo tan grande como el DOMUN. Sí, realmente te sobrecoge cuando tú has sido testigo durante años de lo que es estar in situ allí en la tierra de misión. Pues comienza ya el día de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de la misión, en octubre, y es un mes tan fuerte que confundes el día con la noche, no solamente por lo que trabajas, sino por la demanda que hay de parroquias, de comunidades religiosas, de colegios, de hermandades y de todo, en función de esa otra parte de la Iglesia, que es la misión allente y que tanto preocupa a toda Andalucía y concretamente aquí también en Sevilla. ¿Qué son las obras misionales pontificias? Pues mira, es curioso porque este año, cuando el Papa Francisco se reunió con los directores nacionales, él mismo decía que es un instrumento privilegiado en manos del Papa que llega desde cada iglesia particular al latir, al corazón de la Iglesia universal. Eso lo administra el Papa directamente y es como la presencia en el mundo entero de las particularidades de las iglesias locales. Bueno, pues este año el lema es fe más caridad igual a misión. Pues mira, a mí me gustaría tener todo el día para compartirlo contigo el lema, pero te diría que la fe más caridad, la fe sumada con la caridad son las dos virtudes teologales esenciales y eso desemboca en la evangelización, que es el acto sublime también de la caridad. Entonces España ha asumido ese lema retomando pues el mensaje del Papa que aglutina todo esto y que nos, aparte de que ya está terminando el año de la fe, pues unido a la caridad, es lo más importante que se puede hacer, anunciar a Jesucristo a los pueblos que no le conocen, a los pueblos que están desorientados, se han perdido y sobre todo a los más pobres y los más desfavorecidos, que son los predilectos del Señor. ¿Y qué nos dice de esa intención misionera de que todos los cristianos no seamos solo destinatarios, sino además anunciadores de la palabra de Dios? Mira, eso te lo puede decir mucho mejor los misioneros que están embarrados, que se están mojando, que están pringados allí totalmente y que están pues al pie del cañón todo el día trabajando con la gente a los que van a servir. Lo que convence no es solo el llevar la palabra de Dios, sino el vivirla, anunciarla, pero anunciarla con la vida, con el testimonio del día a día. Bueno, anunciar la palabra de Dios no es únicamente decirla tal cual, sino que consiste más bien en expresarla a través de tu misma vida, de tu propio testimonio como persona. Yo estoy en Burkina Faso, en un país en el que hay mayoría de, por ejemplo, de musulmanes. ¿Cómo anunciar, cómo decir esa palabra? A través de un testimonio de amistad, de acogida, de respeto, de comprensión, de diálogo. Esa es la manera de anunciar la palabra. Eduardo, ¿cómo nos explicaría usted que se puede cooperar espiritualmente con las misiones? Pues mira, yo creo que es
A veces cuando pensamos en el Domum, en las misiones, pensamos solamente en la colecta, y la colecta es muy necesaria, imprescindible, como medio y como recurso para poder evangelizar. Pero espiritualmente no te puedes hacer idea, yo recalcaría las vigilias de oración que tienen los jóvenes, los adultos también, en toda la diócesis y en casi todas las diócesis de Andalucía, y sobre todo los enfermos misioneros. Yo ahora mismo te podría dar nombres y apellidos de religiosas que con enfermedades terminales han pedido que no le pongan morfina estos días para ofrecerlo todo por las misiones. Eso llega allí de tal manera que aunque no se puede constatar, ni se puede palpar, ni tocar, es mucho más fuerte y además el misionero lo siente. ¿Y personalmente qué podríamos aportar al Domum? Personalmente lo ideal es estar un poco loco, muy alegre, sentirse llamado por el Señor y muy discípulo y marchar allá. Entregar la vida en las misiones, el que se sienta llamado, porque es la manera más radical y fuerte de ser discípulo. Yo siempre pienso que el gran patrimonio de una iglesia local son sus misioneros y el gran tesoro. No porque sea mejor estar allí o estar aquí, sino porque es la radicalidad de lo normal, entregar la vida. Personalmente, desde colaborar como socio durante todo el año hasta el voluntariado, una cosa que es muy importante. Este verano han ido de toda Andalucía más de 300 voluntarios que se pasan los 3 meses trabajando y además cuando le das a elegir piden los sitios más difíciles, allí donde más falta haga. ¿Son también importantes las colaboraciones comunitarias? Muy importantes porque las comunidades vibran y además se comunican, participan, no son islas particulares, sino es como un compartir conjuntamente, que son los que son testigos y lo viven allí directamente in situ, son los que mejor te pueden explicar la importancia que tiene una colaboración comunitaria en el mundo de las misiones. Es importante, como ha dicho el padre Eduardo, los trabajos en equipo, en comunidades, y de hecho nosotros hemos recibido mucho de la comunidad de Sevilla, de las misiones de Sevilla, y ya no es de una persona aislada, sino de un conjunto que viene con más fervor y, claro, con más entusiasmo y con más generosidad. Todos los cristianos formamos parte de la Iglesia. Y la Iglesia en África se dice Iglesia familia, somos la misma familia, con diversidad de servicios y diversidad de intereses. Entonces, todo lo que sea comunicar, conocer, enriquecerse mutuamente es muy positivo. La necesidad más urgente de nuestra misión en Filipinas actualmente es formación para los líderes, para los seglares, formación para las profesoras como educadoras, como evangelizadoras, para que sean ellos los propios evangelizadores. Yo diría 2 cosas. La primera es de que el mundo no africano sea solidario. La solidaridad hacia los pueblos que tienen urgentes necesidades desde el punto de vista de justicia y de relaciones internacionales honradas, verdaderas y no basadas en la explotación. Y segundo, importancia, yo pienso que es todo lo que toca el tema de la formación. Es muy importante la formación de líderes, de responsables, de gente que quiere vivir de verdad al servicio del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Como delegado de misiones, ¿cuál cree usted que es la necesidad más urgente en la misión? Pues tomar conciencia de aquello que dijo Jesús: id al mundo entero y anunciad el Evangelio. Anunciar el Evangelio de Jesucristo es misión de todo cristiano y de todo bautizado. Entonces, cuando eso se interioriza y se lleva a la oración y al compromiso concreto de dar desde la misma pobreza, eso va calando en los laicos de una manera muy fuerte, en los sacerdotes, los arciprestazgos, las comunidades religiosas, no digamos, y sobre todo aquella parroquia que tiene algún misionero o que ha enviado algún seglar también toma conciencia de esta dimensión y casi no hay que pedir porque colabora. ¿Y la Archidiócesis de Sevilla tiene proyectos misioneros a corto plazo?
desde que llegó el arzobispo, tiene una ilusión enorme por acoger una misión concreta también desde Sevilla, de tal manera que sea toda la archidiócesis la que esté presente en un lugar, bien de Hispanoamérica o en otro lugar. Esto pues se está consultando con el Consejo Episcopal, el Consejo del Presbiterio. Yo creo que Sevilla dirá que sí con mucha ilusión, y entonces ya la archidiócesis de Sevilla no terminará en los pueblos limítrofes, sino que se ampliará, cruzará el charco entera, y tendremos un proyecto concreto de misión de esta iglesia que envía a la iglesia que acoge en unidad y en fraternidad. Realmente solo hay que tener sueños para poder convertirlos en realidad. Y en Andalucía en general, ¿hay proyectos misioneros? Mucha. Por ejemplo, es modélica Córdoba, con la selva peruana de Moyobamba, también Granada, son las diócesis así más fuertes. Almería tiene algo también, pero yo destacaría sobre todo la diócesis de Córdoba. Es la que ahora mismo tiene mejor organizado y estructurado lo que es la colaboración comunitaria. El espíritu misionero, Eduardo, lo debemos tener durante todo el año, pero hoy especialmente. Hoy, día del Domo, yo creo que sería ideal, primero, madrugar, y al amanecer, al levantarnos todos los cristianos, mirar al cielo y bendecir al Señor por todas las vocaciones misioneras que ha dado Andalucía, y seguir orando y pidiendo que envíe obreros a su mies, que hace mucha falta. Y después una cosa muy importante es rascarnos los bolsillos en las colectas y dejar todo lo que tengamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy una vez más. A ti, Susana, y a todo Canal Sur. Gracias. Amigos, en el entorno de la Catedral de Jerez, que merece tratamiento aparte, existe un museo con numerosas piezas de arte, objetos religiosos que hablan por sí mismos de la riqueza espiritual de otras épocas. Es un legado que ha llegado hasta nosotros y que vale la pena mantener, conservar y sobre todo visitar. Les esperamos la próxima semana, no nos falten aquí en Testigos Hoy. ¡Feliz semana! A pesar de tratarse de la demarcación eclesiástica andaluza de más reciente erección, las primeras manifestaciones históricas de la diócesis de Asidonia-Jerez se remontan a la época visigoda, heredera en la actualidad del territorio de la provincia de Cádiz, que se incluía en la archidiócesis de Sevilla. Cuenta con una población que supera el 500.000 de habitantes, repartidos en 25 municipios. Su sede principal es la localidad de Jerez de la Frontera, donde se encuentra el obispado y la catedral. En 1146 esto era diócesis. Los almohades llegan y desaparece la diócesis de Asidonia, que está a caballo entre Medina Sidonia y Jerez Sidonia. Curiosamente hemos tenido aquí, con motivo de las fiestas del patrón, en octubre pasado, pues tuvimos las grandes historias de la ciudad, que se conserva dentro de la biblioteca capitular. Y siempre quiso, después de la venida de Alfonso X el Sabio, la propia iglesia volver a ser iglesia local. Desde 1580, y consta en los archivos del Cabildo Catedral, hay peticiones hechas a la corona para que se reconozca a la diócesis ese trozo, ¿verdad?, de la provincia de Cádiz. Y no llega hasta que no llega la democracia. Es decir, cuando ya queda la iglesia libre de ataduras, diríamos de otro matiz que no es la suya, la iglesia hace lo que quería hacer desde hacía siglos y era un deseo de la propia iglesia. Hemos escrito en más de una ocasión y tenemos los documentos, ¿verdad?, que así lo atestiguan, pidiendo ser una realidad, porque de hecho lo éramos. Las peticiones nos han llegado muchas veces con regalo, es decir, hay un cáliz detrás de Carlos III, hay otro cáliz pues de Felipe Fernando VII, que son de alguna manera, pues vamos a decirlo en andaluz, manera noscova, para que no se hiciera realidad el deseo de ser diócesis, que no llega hasta 1980. Nos llega la bula de la creación de la diócesis, que comienza su andadura el 29 de junio de 1980. Entonces, don Rafael Bellido Caro, que hasta entonces era obispo auxiliar, comienza pues la vida de una iglesia muy antigua, pero muy joven. 1980, por tanto, estamos empezando todavía. Rafael Bellido gobernó la diócesis jerezana durante 2 décadas. En el año 2000 le sucedió el onubense Juan del Río, que continuó la labor iniciada por su antecesor. Además,
dotó a la diócesis de un nuevo obispado, la Casa de la Iglesia, donde se evidencia la apuesta por la cultura y por una estructura más acorde con las necesidades pastorales de la diócesis asidonense. Finalmente, el 6 de junio de 2009, José Mazuelos tomó posesión como tercer obispo de una diócesis que cuenta con un legado artístico de primer nivel. Una buena muestra de este rico patrimonio puede visitarse en su catedral, la antigua colegial del Divino Salvador. Es curioso porque cuando las personas llegan a la catedral de Jerez o llegan a la ciudad de Jerez, muchas de ellas, pues la catedral la tienen como algo que estaría relativizado. Incluso en la puerta se piensan, ¿entramos o no entramos? Pero en el tiempo que tenemos de 2 años de apertura de exposición permanente, queda muy claro que todo visitante al salir nos dice que nunca pensó encontrar en esta catedral los bienes y la riqueza y sobre todo la grandeza y el contenido hermoso que ella posee. Esta es la nave central de esta iglesia que, como os dije, en 1695 comienza a construirse, tercera sobre este terreno. Bueno, más o menos. La otra estaba un poquito más hacia el fondo y se unía a la torre. La torre, mucha gente habla de ella como parte de una mezquita, no tiene nada que ver, era parte de la anterior colegiata, que se viene abajo y entonces se plantea construir, curioso también, en 1695 una iglesia mayor que Santiago y mayor que San Miguel para que un día sea catedral. Volvemos a insistir en la idea, para que un día sea catedral. Y esa torre se queda ahí, que es la que está exenta y le da a la parte, diríamos, la fachada principal de la catedral un toque único porque no se demolió. Es una iglesia que tiene todos los estilos, que comienza, muchos dicen que es la última iglesia gótica europea, pero evidentemente aquí estamos en Andalucía y todos los estilos se entremezclan y además el tiempo que tardan en la construcción y el cambio pues también de arquitectos. Bácaro y Tintorell en el 18 hacen esa gran portada de jaspe las columnas. Hay una anécdota y es que tiene que pararse la construcción de la catedral para poder pagar esas enormes columnas. Corona la sillería del coro, pues un Cristo que procede de la Cartuja, junto con el apostolado que también forma parte de la nave central de la catedral. Todo ese apostolado y ese Cristo junto con los cuadros de Zurbarán, que no son de la iglesia, que están actualmente en el Museo de Cádiz, eran el retablo de la Cartuja de Jerez. Nos podemos imaginar cómo sería ese retablo. Tuvimos la suerte, ¿verdad?, que los cartujos pudieron quedarse con estas imágenes que desgraciadamente nos entregaron cuando se marcharon. Fue una auténtica pena el perder una orden masculina, la única de monacato que teníamos en la diócesis de Jerez. También llama muchísimo la atención, la catedral de Jerez no tiene un gran retablo, sino que su retablo es precisamente la portada de la antesacristía hacia la parte interna, que es donde hoy está precisamente la exposición permanente. Estamos en una sala concreta, ¿verdad?, en la que es la Sala del Tesoro, y a mis espaldas pues una gran obra de Zurbarán de 1639, que es una donación que nos hacen pues en el 1756 y que la catedral pues desde entonces cuida con esmero y que sería la pieza en la pinacoteca clave de este edificio, o sea, de esta catedral. En la misma Sala del Tesoro nos encontramos, por ejemplo, con piezas rococó o de rocalla, o bien piezas muy antiguas con un valor inmenso, 1630 y tantos, como puede ser la custodia. A mis espaldas incluso pues pueden encontrar un cáliz, un copón y la custodia procesional, que son 3 grandes piezas muy importantes del tesoro catedralicio. Todas se utilizan, evidentemente no todos los domingos. Por ejemplo, la custodia el día del Corpus, el copón el Jueves Santo, el cáliz se suele utilizar en ordenaciones o el mismo Jueves Santo.